Saliendo de eso, los dejo con Mario y te deseo un muy feliz cumpleaños, Mario. Muy agradecido de lo que hiciste, de verdad que se valora mucho y son todos suyos los jóvenes. Ya pues, primero que nada, muy buenas noches, queridos colegas. Muchas gracias por los saludos. Me da mucha energía positiva para partir la presentación. El tema que les traigo es Érase una vez cómo lanzar un hechizo. A mí en lo personal siempre me ha gustado el tema de las reglas del juego. Me gusta mucho aprender respecto a cómo funciona nuestro juego. Primero para los que no me conocen, voy a hablar un poquito de mí respecto a mi carrera de juez. Y el tema tiene que ver, no sé si se acuerdan de esa caricatura que aparece, que era una serie que se llama antiguamente Érase una vez, el cuerpo humano, y habían también otros temas, creo que de historia. Tenía esa imagen, que lo que me recuerdo de esa serie es que explicaban las cosas como con mucho detalle, como que eran bien didácticos para poder enseñar algo. Sí, Gaia Carnet, perfecto. Y lo que vamos a diseccionar ahora es el CR, las reglas completas de Magic, pero respecto a la sección de cómo lanzar hechizos, que es la parte del CR, la sección 601 hasta la 601-2i, y una parte de las 700 y tantos que tiene que ver con cómo lidiar con problemas de lanzamientos mal hechos. ¿Mm? Entonces, un poco de mí, está a la derecha como varios hitos de mi carrera de juez. El 2018 fue cuando me logré certificar como juez. Ahí está mi publicación en Insta de un regalito que me hizo mi tutor. Joaquín, cuando me hice juez, me regaló esa carta de juez. La primera que tuve de mi colección. El 2018 al 2020 estuve en un proyecto con Nemesio, Chapa, Eleazar y varios chicos que fueron rotando también. No me recuerdo todos los que estuvieron participando en ese proyecto. Pero era en el grupo de Facebook de los jueces Chile, respecto a explicar mecánicas. Cada vez que salía una edición, redactábamos un artículo de las mecánicas individuales, ¿cierto? Para que tenga la comunidad claridad de cómo ocupar las cartas nuevas. Sí, también era parte del proyecto El Jueves Enmascarado. Es correcto eso. Em, sí, tiempo después, empezando a adquirir más experiencia como juez. Uno de los primeros torneos que estuve en el 2019 fue el Qualifier acá en Viña. Fue el último que hubo y fue justamente en el tiempo de estallido social. Y tuve el privilegio de conocer en persona al juez enmascarado, justamente que lo había mencionado. Claro, ese fue acá en Viña, en el Hotel O'Higgins. Y como anécdota fue justo el fin de semana en que Chile empezó a decaer ahí con el estallido. Durante el 2019 partió el tema de la pandemia, bajaron el ritmo de los torneos, obviamente. De hecho, ese qualifier que les comentaba fue el último torneo que tuve yo como juez. Tuve que pasar mucho tiempo para volver a hacer un torneo. Con todo ese tiempo libre del tema de en la pandemia, creé un canal de YouTube que se llama Panda Combo MTG, por allá en septiembre del 2020. Y en parte continúa haciendo lo que habíamos hecho en el proyecto de los Rule Tips. Por allá en enero del 2020 salió la última publicación en Face. Y quedé con la gana de seguir haciendo lo mismo. Y continué por mi cuenta explicando las reglas de las ediciones nuevas, cartas individuales que eran complicadas de entender. Le dediqué videos también a explicar cosas. Y también a mí me gusta jugar mucho Commander. Así que también tengo varios videos dedicados a explicar mazos que se juegan en el formato. Em, También un 24 de marzo, pero del 2021, me diagnosticaron COVID. Así que estuve varios meses afuera. Estuve hospitalizado por mucho tiempo. Pero gracias a Ursa pude volver. Ahí está mi regreso.
cuando iba saliendo del hospital. Mi familia me logró sacar esa foto y justo me llegaron, no sé por qué, la polera de Panda Comp. Me gusta harto esta foto. Ya en ese año, 2021, empezamos a volver, entre comillas, a la normalidad y empezaron a volver a los torneos, los release, los torneos de tienda, con todas las medidas sanitarias, obviamente. Pero ya en ese año pudimos volver como jueces en físico. Ya para finiquitar el año pasado, estuve acá en la región viendo la gran mayoría de los SAMs. Después acá se integró con el tiempo Cristóbal Navarrete en Valparaíso, yo estuve en Viña y justamente Iván se encargó también de los torneos de otra tienda acá de Viña. Como que nos logramos dividir un poco el circuito y hacerlo un poco más menos, que no me caiga, no me llegue toda la carga a mí, ahí como que pude delegar un poquito las fechas. Em, y ahora también nos estamos preparando para el regional de la próxima semana. Así que eso sería como mi currículum de juez para aquellos que no me conocen. Em, y siempre tiendo mucho a, como les comentaba, a explicar temas de reglas. Así que ahora me gustaría entrar de lleno al tema, ver lo que nos dice el CR, las reglas completas, respecto a cómo lanzar un hechizo. En los primeros dos párrafos nos explica una errata que antiguamente las cartas solamente ocupaban el término jugar. Jugar una carta, indistintamente si sea una tierra o un hechizo. Hoy en día está más diferenciado eso. Normalmente cuando una carta de actual nos da el permiso de play de jugar, puede ser tanto una tierra o un hechizo. Y cuando ocupa el término nuevo, lanzar, castear, cast, es solamente para lanzar. Ahí no puede ocupar jugadas de tierra. Eso es lo que nos explican estos primeros párrafos. Por ejemplo, tenemos acá a Luren. En texto en inglés dice que cualquier jugador puede play o jugar una carta de criatura. Siendo que hoy en día en el Oracle nos dice que cualquier jugador puede lanzar o castear un hechizo de criatura de valor 3 o menos sin pagar su coste de mana como si tuviera flash. Acá está el ejemplo de los dobles permisos, por decir así, en que Ursa nos permite jugar hasta el final del turno una carta de hechizo sin pagar su coste. Y también Ursa nos da, si aparece una tierra, deberíamos poder jugarla, si tenemos todavía el land drop disponible. Sí, gracias por la pandemia, fue complicada, sí. No, pero ya estamos súper, estamos bien. 2 años de ese mal rato. El 602 es un párrafo bastante largo, pero básicamente nos explica del proceso general. Cuando lanzamos algo, ¿qué decisiones debemos tomar? ¿Cómo se calcula el coste de un hechizo? ¿Cuáles son las habilidades de maná que nos sirven en ese momento que estamos colocando un hechizo en la pila? ¿Y qué hacer cuando es un lanzamiento ilegal? Todo eso está declarado, así como bien resumido, en este párrafo del CR. Em, Entonces, lo primero en el proceso de jugar una carta es anunciarlo y moverlo desde donde esté, que normalmente la mano, hacia el stack o la pila. No siempre de la mano porque hay cartas que se pueden jugar desde el cementerio, como aquellas que tienen flashback. Hay cartas que nos permiten con habilidades estáticas jugar cartas desde el tope. O habilidades disparadas que también nos dan permisos para jugar cartas. Por ejemplo, Cascada va exiliando cartas y desde el exilio hacia la pila. Em, Dependiendo de cómo juguemos la carta, es también cómo va a aparecer en la pila. Por ejemplo, si decidimos ocupar Morph con alguna de las cartas, va a ser en la pila una carta sin color, 2/2, sin tipo, sin nombre. Otra de las decisiones son las cartas que están divididas en dos imágenes.
las cartas divididas y las cartas split. Normalmente uno escoge cuál de los dos lados lanzar. Y las cartas que salieron en Ravnica también aparecieron, volvieron a la split, pero con habilidad de Fuse. Que si uno podía pagar ambos costes, podía lanzar la carta completa, ¿cierto? Y en la pila aparecían con todas las características de ambos lados y hacía los dos efectos de ambos lados de la carta. Prototipo algo parecido. Uno escoge va a usarlo el artefacto chiquito o el artefacto grande. Eh, y eso es importante, todas estas decisiones que son las primeras que tomamos, porque va a decidir las características que tenga en la pila, los tipos, eh, los colores, el coste, todo tiene que ver, estas primeras decisiones, las características de la carta. Ahí habíamos mencionado Morph, hay un ejemplo de una carta dividida con Fuse. Eh, la aventura también, uno decide si ocupa el lado criatura o el lado con aventura. Está Snapcaster porque es una carta que le da retrospectiva a nuestro hechizo. O sea que la podemos sacar del cementerio hacia la pila. Jumpstart también es un coste alternativo que al descartar una carta podemos también sacarla del cementerio. Y el ejemplo de cascada, de jugar cartas del exilio. A lo que voy es que no siempre salen las cartas de la mano. Hay distintas maneras de cómo nace una carta hacia la pila. Luego de escoger la manera que vamos a ocupar la carta, de tipo que no son costes alternativos, son opciones que uno tiene para jugar las cartas. Ahora vienen, si es que tienen las cartas, los modos. Si vamos a usar esta habilidad de Kamigawa que nunca más salió, que es Splice. Decidir si vamos a ocupar algún coste alternativo adicional, el valor de X, mana híbrido, mana pirexiano. Todo este párrafo, el 601.2b, tiene que ver con elecciones. Los modos, como sabemos cuáles son las cartas modales, son las que tienen, escoge cierta cantidad de opciones y están ahora con los puntitos. Esas viñetas que son como la forma moderna de enseñar que una carta tiene modos. Eh, Al hacer Cryptic Command uno escoge dos modos. Si hace counter, sube un permanente a la mano de su dueño, gira todas las criaturas del oponente o roba una carta. Al jugar Cryptic Command, en este momento, por ejemplo, tenemos que escoger cuál de los dos modos vamos a usar. Acá hay una carta con Splice, creo que es la única que he visto viable en... ¿Cuánto habrá sido? Unos 3 años que vi una partida de Legacy que vi esta carta que le hicieron Splice con otra. Es como la única vez que he visto en acción la habilidad. Em, También está la decisión si es que vamos a usar cortes adicionales, como Kicker en este caso, lo anunciamos ahora, o costes alternativos. ¿Se espera el Return en Stone? Sí. ¿Se puede hacer Splice sobre Splice, no? Sí, debería poder. Es importante en cuanto a los costes alternativos es que no podemos usar dos juntos. Por ejemplo, está esta carta de Teros que le da el coste alternativo de escape. No pudiésemos usar el coste de escape es el coste de la carta más exiliar 3 cartas del cementerio. No hay forma de sacar el Cyclonic Rift del cementerio usando escape y usar su sobrecarga, por ejemplo. Los costes alternativos son incompatibles. Hay que ocupar uno. Eh, Otro ejemplo, el Snapcaster que le da retrospectiva. Hay en el cementerio un Force of Will, por ejemplo. El coste alternativo Force of Will es pagar una vida y exiliar una carta azul. Si le damos la retrospectiva del Snapcaster, debemos sí o sí pagar los 5 maná para jugar ese Force of Will. No podemos sacar el cementerio con flashback y ocupar el exilio y la vida. ¿Mm? Eso lo tenemos que tener súper claro. Y es algo también que confunden los jugadores mucho, así que es primordial esto. Incompatible los costes alternativos. Se ocupa solamente uno. También fíjense que ahora, en este parte del proceso, es que escogemos el valor de X. No sé si ustedes lo han hecho, pero normalmente ustedes ven cuánto mana tienen disponible y después dicen cuánto es el X.
En realidad debería ser como al contrario. Deberían ustedes decidir el X y más adelante se calcula cuánto cuesta la carta. Em, También ahora decidimos si ocupamos mana híbrido. Estaba primero en esta edición Lorwyn. El Lorwyn fue, sí, Shadowmoor creo que fue en esa época que apareció primero el mana híbrido. Que sea de uno de colores. Después volvió en Ravnica y ya ha estado siendo como muy usado dentro del juego este mana híbrido. También está el mana pirexiano, que se paga a color o vidas. Y hace poco, bueno, el año pasado ya, a fines, apareció el maná híbrido pirexiano, que es uno de los dos colores o pagar dos vidas. En el caso acá de Tamillo, vale dos genéricos, un bosque, una isla, o verde, o azul, o dos vidas. Tenemos esas tres opciones para jugar a Tamillo. Eh, bueno, esas serían todas las opciones que hay que tomar cuando corresponda. Y ya ahora pasando al párrafo 601.2c, nos explica todo lo que tiene que ver con los objetivos. Em, Vamos a pasar para acá. Aquí puse algunos ejemplos. Em, Decimar es una de las cartas que... A ver, los cortes alternos del exilio, ¿cómo funciona? Si puede ser más específico, podemos como conversar eso. Brandon. Decimar es un conjuro que dice destruye un artefacto, una criatura, encantamiento o tierra. Esta declara que tiene que tener cuatro objetivos válidos. Si en el juego no hay uno de estos permanentes, por ejemplo, no hay un artefacto en juego, decimar no se puede lanzar. Si tiene la condición, por ejemplo, si hay un permanente con los doble tipos, por ejemplo una Dark Citadel, que es tierra y artefacto, si se pudiese escoger dos veces esa tierra. Em, pero sí o sí para lanzar decimal necesitamos los cuatro objetivos. También depende de los modos que escogimos, se fijan ustedes, porque van primero los modos, porque a veces si necesito o no un objetivo, depende de los modos. Bueno, el Armage, los tres modos necesitan un objetivo en específico. Counter un hechizo, un jugador objetivo roba dos cartas o gana el control de un permanente objetivo. Pero hay otras cartas hay veces que tienen modos, o digo objetivos, y con modos distintos no. Por ejemplo, el Cryptid Command, robar y girar las criaturas quería sin objetivo. Por dar otro ejemplo. Em, También lo que explica el párrafo es algo interesante que si por ejemplo no sé, un oponente controlara la imagen fantasmal y tú lo haces objetivo con el decimar. La habilidad dispara, pero no va todavía a la pila, porque todavía estamos en el proceso de lanzar la carta, ¿cierto? Entonces también este párrafo explica que todos esos triggers que disparan cuando se hacen objetivos, esperan a que todo el proceso termine para ir a la pila. ¿Mm? Claro, como decía, hacemos objetivo del fantasma al image de un oponente, se va a tener que sacrificar. O vamos a ganar un contador de veneno, depende de quién controle el root peer, ¿cierto? Cuando en este caso se haga objetivo. La parte siguiente. em, la 601.2d. A ver, vamos a dar una pausa acá para leer. Sí, debería poderse. Porque Jessica Will no te da un coste alternativo, te da un permiso para jugar la carta. Entonces debería, si no me equivoco, jugar con Overload desde el exilio. Deja confirmar Jessica Will. Sí, la puedes jugar, sí. No te está entregando un coste nuevo, así que no choca el permiso que te da la Jessica Will con la sobrecarga del Cyclonic Rift. ¿No? Perfecto, buen ejemplo.
Em, Vamos avanzando en los párrafos. Ahora, esto no lo he visto tan seguido en las cartas, pero tiene que ver con aquellas que, después de haber escogido el X, lo del objetivo, hay cartas que nos piden distribuir ciertas cosas. Em, Encontré cuando estaba investigando, por ejemplo, la Fight with Fire. Si usamos su kicker, pagamos como 9 mana, 5 6 claro, 9 mana. Podemos dividir 10 de daño entre los objetivos que escogimos antes. Oiga, esto, igual que las capas, tienen lógica, que necesitas tener cierta información antes para seguir tomando decisiones. Primero escogimos si usamos coste alternativo, si usamos kicker o no. Después fuimos a los objetivos, ¿cierto? Y ahora vamos a distribuir, ¿cierto? Por ejemplo, si escogimos 4 objetivos, esos 10 podrían ir 2 2 2 6 y 4 al último objetivo, por ejemplo. Lo otro que aclarar a los párrafos es que al momento de distribuir, tienes que asignar al menos uno de la cosa que tú estés distribuyendo. Digamos que en Fight with Fire escogiste dos objetivos. No puedes darle 10 de daño a una sola criatura. O ese objetivo está en jugador. Eh, tener dos objetivos por algún motivo, no sé por qué, pero darle los 10 de daño solamente al jugador. En este caso tendrías que darle uno a la criatura y 9 al jugador. Si en el caso de tener dos objetivos. Y por lo mismo está en cuanto a esta carta Remedy. Dice que previene 5 de daños de cualquier forma entre cualquier número. Dice any number. Se me olvidó poner el oracle. Pero es algo parecido en que en teoría no puedes prevenir a infinitos objetivos con Remedy. El máximo es 5 porque debes prevenir al menos un punto de daño al distribuir. Y 5 lo más chico, bueno, creo que se entiende. War Eater. War Eater. Cuando el Devoramundos hace X punto de daño divididos, claro, estamos dividiendo. Como elijas entre cualquier número de criaturas objetivos que controlan tu oponente. Y cada una de estas criaturas hace daño. Claro, es otro ejemplo de distribución. Así, Remedy era ligeramente distinto, pero. Entonces, con todas estas lecciones que hemos hecho, el juego tiene un filtro. En este momento, eh, ve si hemos tomado las decisiones correctas. El juego revisa si que tenemos los permisos o hay algo que nos impida seguir lanzando la carta. Estamos en el 2. Sí, el tema de manejar acciones ilegales lo dejé para el final. Pero es importante que el juego está, no sé, en mi opinión, bien hecho. Que si algo está mal, en este punto lo cancela. Em, Hay un filtro. No podemos seguir metiendo la pata si es que hay algo mal en este punto. No sé, no teníamos permiso para lanzar algo, por ejemplo. No sé, había un un magistrado Draenei en juego. Intentamos lanzar algo desde la zona comando, nuestro comandante, y el Draenei solamente permite jugar cartas de la mano. Por ejemplo, acá el juego se daría cuenta y haría retroceder la jugada. Ni siquiera pasaríamos el paso de calcular los costes y pagar la carta. Em, Acá tenemos ejemplos de los permisos especiales. Em, Esto a mí me ayudó a entender un poco de cómo funcionaba qué es con la aventura. Porque las cartas aventura en el frente son criaturas, ¿cierto? Mm, em, claro, las cartas aventura, la parte principal, la que está, la que ve el juego cuando está en el mazo, en el cementerio, es criatura.
Pero cuando sacamos la aventura del cementerio, hacemos todas las elecciones que comentamos al principio. Al pasar acá a la legalidad, lo que ve el juego en la pila, si lanzamos la aventura, es un instantáneo o un conjuro. Ya no es una criatura. Así que para el juego, tenemos el permiso de lanzar un instantáneo conjuro del cementerio. Gracias a que eso va a permitir que continuemos lanzando la carta. Es como uno de las cosas que me ayudó a entender a qué es. Ver que acá hay un filtro. Sí, Bestow, sí. Si tienes permisos para lanzar auras, de alguna forma, no se me ocurre alguna carta que permita jugar auras del tope. Creo que hay una carta de Ban de Commander que hace eso, de D&D. También las cartas con Bestow son criaturas, pero con ese coste alternativo pasan a ser auras. Entonces también ocurriría algo parecido en este caso si usamos a caballeros, no me acuerdo. Pero eso, básicamente que quede la idea de que hay un filtro. Ahora que está el juego nos da el ok, nos permite avanzar. Está este párrafo gigante, el 2F, que nos explica cómo calcular el coste. Que resumiéndolo, tenemos un coste inicial, luego a ese coste inicial, que puede ser el coste original de la carta, el coste alternativo o el coste adicional, ¿cierto? Como dependiendo de lo que hayamos escogido al principio, tenemos ese coste inicial. A eso si hay cartas que taxean, que aumenten el coste de las cartas, lo aplicamos ahora. Luego vienen los descuentos y después viene el efecto de la trinífera. A ver, el ejemplo es tipo 2 era Besto con Aurelia Fury. Aurelia Fury hace X de daño dividido, gira cada criatura. Tipo 2. Ahí nunca no capté bien lo que me dice Joaquín. Sí, Trinifera carita triste porque me cuesta mucho hacer entender a los jugadores nuevos cómo funciona. Por ejemplo, esta semana un jugador jugó Kenrith, el, el primero que salió, que son como 6 maná. Está súper contento porque usó la habilidad que le descuenta el próximo hechizo. Y había una Trinifera en juego. Y como que no entendía de que igual tenía que pagar 3 aunque creo que estaba pagando un maná. Estaba contentísimo que iba a poder pagar un maná, pero estaba la Trinifera en juego. Así que a pesar de tener la habilidad activada del Kenrith habilitada, la Trinifera lo seguía seteando a 3. Ahí vamos a pasar a ver algunos ejemplos. Pero después de todo este cálculo, tiramos la raya a la suma y va a ser nuestro coste de maná definitivo y en el que queda fijo cuánto va a valer nuestra carta. Sí, de hecho, es verdad lo que dicen. El único que aplica a esa última línea de regla de la Trinifera no hay otra carta. No salió hasta ahora algo que haga algo parecido. Hay decenas de cartas que suben, hay decenas de cartas que descuentan, pero que cambia el valor total. Hasta ahora tengo entendido que solamente la Trinifera. Acá tenemos un ejemplo bien básico. Jugamos un Lightning Ball con coste 1 rojo. Nuestro oponente controla la estatua del dios faraón. Así que nuestro Lightning Ball va a costar 2 manas genéricos más. Pero tenemos en nuestro poder un Ruin Medallion. Así que nuestros hechizos rojos van a costar uno menos. Normalmente deberíamos pagar entonces 2 maná, uno rojo y uno genérico. O, si hay una trifera en juego, uno rojo con 2 genéricos para llegar al valor de mana 3. Em, Esta carta también a mí me costó entender cómo funcionan las marchas al principio. Pero las marchas tienen valor de X, ¿cierto? Además tienen un coste adicional de que tú puedes exiliar cualquier cantidad de cartas blancas de tu mano para que cuando pague ese coste se reduzca 2 genéricos por cada carta blanca exiliada de esta forma. Lo que hace que exilie un artefacto, criatura o encantamiento con valor de mana X o menos, ¿cierto? Entonces, lo primero, para calcular cuánto va a costar nuestra marcha blanca,
es el valor de X. Es lo primero que habíamos... Bueno, primero decidí si vamos a usar el coste alternativo, luego el valor de X, y con ese dato tenemos el coste inicial, que tendría que ser eh, los, los tres que van a ser nuestro X, el blanco, ¿cierto? Y según la tablita que habíamos hecho, van los costes adicionales, le vamos a sumar los dos de la estatua del dios faraón, y como en el ejemplo estamos exiliando dos cartas blancas, vamos a descontar cuatro genéricos. Así que finalmente nuestra marcha blanca de 3 va a costar 2 maná, uno genérico y uno blanco. Esto nos ayuda con Trinifera, igual que en el ejemplo pasado. Va a ser ahora dos genéricos y uno blanco, 3 maná. Mm, mm, mm. Ahora, toda esta parafernalia en que sabemos cuánto va a costar nuestra carta, tenemos claro qué mana va a ocupar, cuáles son los costes adicionales, si tenemos que sacrificar algo, tenemos que descartar algo, etcétera, etcétera. Eh, con esa información que queda fija, el juego antes de pagar nos da la posibilidad de usar habilidades de maná. Eh, Creo que muy pocos jugadores ocupan esto. ¿Por qué digo esto? Porque la gran mayoría genera el mana antes, lo agrega al pool y después presentar la carta. Creo que es como el 99% de los jugadores hace eso. No sé si alguien me puede decir algo contrario, pero lo que nos enseña acá el manual es que deberíamos presentar la carta, tomar todas esas decisiones y casi como en los penúltimos pasos, recién usar habilidades de mana. O tenemos la ventana para hacerlo. ¿Te fijas? Pero eh, eso sí nos sirve para diferenciar algunas cosas. Que no todas las habilidades que generan maná son habilidades de maná. ¿Cierto? En esta ventana solamente podríamos ocupar las cartas que están en este caso a mano izquierda. Podemos, en esta ventana que tenemos para usar habilidades de maná, podemos usar nuestras tierras, nuestros artefactos que generan maná, nuestra ave del paraíso, eh, y habilidades disparadas de maná, que también no ocupan la pila y ese maná sale inmediatamente. Excepto si importa como pagar un mono con afinidad con estrella cromática. Mm, Claro, es que primero se setea cuando el tema de afinidad. Pensé si lo agregaba como ejemplo o no. Pero teniendo la esfera cromática, no sé, un Frogmite, que son 4 maná y tiene afinidad, con la estrellita valdría 3 y eso te queda fijado. Y a partir de ahí la esfera cromática te podría agregar a uno al coste y con otras dos fuentes tendrías que pagar los otros dos del Frogmite. Y ejemplos con KCI, cuando tenga más experiencia con esta presentación, yo creo que me atrevería a explicar el KCI. Los jugadores memorizaban cómo funcionaba y si les preguntaba era como, no sé, no lo entiendo, pero sí, es verdad. Yo lo escribía nomás. La etapa que jugué en Modern, en la etapa que jugué en Modern había un jugador de KCI y yo lo dejaba así, guiarlo así. Te creo, te creo. Debe funcionar así. Pesadilla. Claro, porque aparecen todos, después de haber pagado todo, aparecen todos esos triggers y puedes devolver artefactos que normalmente no se podría. Ahora, ¿por qué digo que las cartas de la derecha no funcionan acá? Después que hayamos presentado la carta, tomado las decisiones, objetivos, todo eso, esta ventana de usar habilidades de maná. Porque las cartas que están en la derecha no tienen habilidades de maná. Generan maná, pero ocupan la pila. El Utopia Sprawl es habilidad de maná porque es una habilidad que dispara a causa de algo que generó maná. No sé si me explico. Ese maná se agrega inmediato. Giro mi bosque, agrego el verde del bosque y el color que haya escogido con Utopia, inmediatamente. En cambio, Lotus Cobra, cuando entra a la tierra, se dispara Landfall.
ese maná no se agrega inmediatamente. No sé cómo meter una tierra en el proceso que estamos ahora. No se me ocurre cómo. Pero el maná de Lotus Cobra hay que tenerlo disponible de antes. El árbol Earth tampoco habilidad de maná. ¿Por qué? Porque tiene objetivo. Cualquier habilidad, bueno, además no genera maná, pero uno podría pensar de que al lo activo enderezo mi bosque y lo genero inmediatamente. No. Esa habilidad activada del árbol Earth ocupa la pila. Entonces no se puede ocupar ahora. No te va a permitir entre medio enderezar el bosque y girarlo de nuevo. No es posible. Y Donry, que también genera maná, pero al ser una habilidad de lealtad, tampoco puede ser usado en este momento. Sí, sí, gracias por explicar lo que dice CR. A ver. La marcha, si uno escoge X, si las dos cartas, si no está O sea, a ver, la marcha blanca, voy a leer bien. Si uno elige X3, exilia dos cartas. Olvidémonos del faraón. El total sería. Cada son 4 maná. Pero no estamos pasando con el descuento. Sí, una de las cosas que está en el párrafo, que por algún motivo la salté, pero los descuentos no pueden ir más allá de cero. ¿Ya? Aunque estemos dando menos 4 al coste, no va a ganar un mana genérico extra. No, ya sea menos 3 o menos 4 te va a caer el coste en uno blanco. Ya no puedes ir a los números negativos con los descuentos, por si acaso. Eso también está en el párrafo. No, no sé si no fue no me sé que iba a ser tan necesario ponerlo en la presentación, pero esa es la explicación que tiene. No te puede ir a número negativo. No, hay un límite en lo que tú puedes descontar de tu hechizo. Entonces, en el ejemplo que me pusieron ahí, quedaría solamente en uno blanco. ¿Mm? Bueno, eso sería la diferencia entre las habilidades de maná y las que generan maná, pero que no son habilidades de maná. Eh, y ahora recién, con todo esto, podemos pasar a pagar la carta. Ese coste extra que tuvimos al principio, lo empezamos a pagar ahora. Y el ejemplo, tal cual que está en las reglas, es que si como el coste ya está fijo, acá lo que ocurra aquí en adelante no va a variar cuánto vale la carta. Si uno lanza cosecha del altar, Altas Rip, que cuesta 2 maná, uno genérico y uno negro, y tiene el coste adicional de sacrificar una criatura, si tenemos en juego el escabatrueno, que además en el proceso anteriormente nos descontó uno genérico, ¿cierto? Nos quedó en uno negro el valor, porque eso es lo que hace la habilidad estática del familiar. Debemos pagar uno negro, aunque estemos sacrificando el familiar. Y todas esas interacciones tienen acá que ver con lo que mencionaron ya de la. Eh, ¿Cuánto se llama? La afinidad, con Lotus Petal, con todos esos artefactos de maná que nos ayudaron a descontar el genérico del artefacto con afinidad. Eh, Tiene que ver con estas interacciones de acá. Claro, claro, en un jugador astuto, sí, ahora me queda flotando un maná para pagar otra cosa. Así como un poquito tramposillo. Bueno, y acá son todos los costes, y no solamente los costes de maná. Vienen los descartes, sacrificar, pagar vidas. Todo ocurre acá y es en el. Como que hay un orden ahí a discreción. No es necesario. No sé, hay un vampiro que me acuerdo. Que uno lo. La habilidad activada es roba, pero tienes que descartar una carta y sacrificar a ese vampiro. Vampiro neonato, creo que se llama. Para robar esa carta, al activar esa habilidad, y estoy dando un ejemplo de una habilidad activada, porque el proceso es exactamente igual, puedes sacrificar el vampiro y después descartar, o al revés, puedes descartar y después sacrificar.
Neonato insolente, sí. Al momento de pagar costes, se puede hacer en cualquier orden. Mm, Y acá recién hubo un cambio en las reglas, que actualmente, hoy en día, la habilidad de Delve funciona acá, al pagar costes. Eh, Puedes exiliar cartas en el cementerio para ir descontando el genérico de las cartas. Y igual es relevante porque se juega mucho Delve, al menos en Pionero, los mazos con Fénix. Pueden, entendiendo cómo lanzar un hechizo, pueden ocupar bien el excavar. Y también Kirrik. Kirrik no es mana pirexiano. No es mana pirexiano, aunque uno lo pueda confundir. Pero si nuestra carta que estamos jugando, el mismo Altar Rip del ejemplo, sabemos que vale uno negro con el familiar en juego, ahora podemos aplicar la habilidad estática, en este momento, para en vez de usar ese mana negro, pagar dos vidas. Por ejemplo, si todos los descuentos borramos el mana, el componente negro de alguna carta, Kirk acá no tendría nada que hacer, ¿cierto? Porque viene todo eso del coste de la carta, viene de mucho antes. Y acá estamos usando la habilidad estática de Kirk. De hecho, creo que una vez lo conversamos en el grupo. Estos también son otras cosas bien particulares que pudiese conversarle acá en cuanto a pagar costes. Y bien hecho. Al fin hemos llegado a la parte final del proceso. A completar todo lo que hemos conversado del 2A al 2H, se aplican los efectos que modifican las características del hechizo en cuanto es lanzado y se considera el hechizo lanzado exitosamente. Pasa la pila, si hay algo que dispare al ser lanzado, se dispara y es puesto encima de la carta. Por ejemplo, el Drazi, los titanes del Drazi tienen cast trigger, disparan ahora, en el momento que termina uno el proceso, y está nuestra carta jugada, nuestro Eldrazi, y queda arriba la habilidad disparada. Y el jugador que tenía la prioridad la vuelve a recibir. En caso de que quiera mantenerla ahí, volver a repetir todo el proceso y partir todo de nuevo lanzando otra carta. Em, Después hay otras explicaciones en el CR, como qué es lo que significa lanzar con Flash. Pasa a explicar después la habilidad activada. Eh, y la habilidad activada es muy parecido. El proceso es casi calcado. En vez del coste de mana estamos hablando de un coste de activación. Y creo que sería como muy redundante volver a explicar eh, como todo lo que acabamos de conversar. Es como muy intercambiable el tema de los conceptos de lanzar una carta y activar algo. Em, Ahora, en este proceso somos humanos, puede que nos equivoquemos. Em, una de las cosas muy comunes son las talías, por ejemplo. Los que hemos juiciado en pionero, em, siempre va a haber una talía mal pagada. Es como tenía las tierras justas, en pionero sí, es súper seguido. De hecho, hasta en cámara hubo uno de esos errores también, uno de los torneos que transmitieron en Viña. Sí, estoy súper de acuerdo con Iván. Cuando ocurre eso, el juego nos permite hacer un rollback. Ahí están todas las instrucciones de cómo hacer este rollback, cómo es hacer los pagos. Y acá es algo importante en hacer la diferencia de cuándo generamos el maná. Eh, Quizás no sé qué tan cuadrado sea el estilo de jueceo de ustedes, pero yo veo una diferencia en ocupar el activar la habilidad de maná después de anunciar la carta, que me permitiría a mí mucho más fácil decidir hacer el rollback, haber ocupado el maná de otra forma, haber flotado el maná
y después haber jugado la carta. O digo, un Ailos por tercer Jereven, top 4 portalidad. Claro. Eh, no sé. Ahí quise que sea como tema de conversación interna de hasta dónde permitimos el rollback. A ciegas lo hago si es que lo lanzarán bien, pues si juegan la carta y después activan habilidades de mana. Ahí sí nos permite el CR por medio de la regla acá de deshacer todos los pagos que se hicieron para esa carta. Em, Eso sí, acá hay algo importante, que no todas las habilidades de mana se pueden revertir. Acá está explicado. mm, Yo aquí lo corté, así que en vez de leerlo ahí. Los jugadores no pueden volver atrás acciones que movieron cartas a una biblioteca, que movieron cartas de una biblioteca o cualquier zona distinta a la pila. Y podría ser el ejemplo acá con Selva, el ejemplo clásico, yo creo. Tenemos todas nuestras tierras giradas, Selvala es nuestra única fuente de maná. Presentamos es una mesa multijugador, una carta de coste 4 y activamos Parley. Parley es una habilidad de maná. No es objetivo, genera maná y todo el resto se hace inmediato. Es súper extraña esta habilidad. Y todos los jugadores revelan y roban. Y si tienen mala suerte, en este caso, si revelan eh, por cada no tierra. El no tierra te da mana. Todos revelan tierra, por ejemplo. Presentaste tu carta de coste 4. No tienes maná para pagarlo. Vas a tener que devolver la acción. Pero en este caso, la generación de Selvala no se debería retroceder. Se cancela el casteo, porque no pudiste pagarlo, estaba girado. Y confiabas que tu Selvala te iba a dar los 4 maná, que jugando multiplayer todos revelan algo no tierra. Y podía haber jugado tu carta, pero si no se puede, hay que aplicar esta regla, devolver todo. Pero la Selvala, como movió cartas del mazo a otro lugar, no se debería hacer. Esas cartas que se revelaron y robaron no deberían volver al mazo. Así que eso sería mi presentación, chiquillos. Poco más de 50 minutos. Esto sé que es algo básico, pero también es mi primera presentación. Y no quería complicarme mucho con algo demasiado complejo. Y hace tiempo que no escuchaba en una conferencia algo de reglas. Así que es mi tema favorito. Así que hemos repasado el proceso para lanzar un hechizo. El que domina lo básico domina el juego, decían por ahí. Lanzar las cartas es lo más común dentro del juego. Así que entender el proceso nos ayudará a resolver mejor varias situaciones de juego que se pueden dar durante las partidas. Em, Bola tu cara, está objetivo, pago rojo. ¿Alguna respuesta? ¿Alguna duda? ¿Algún otro ejemplo? ¿Les gustó la presentación? Ahí lo espero en el feedback, pero no sé si quieren comentar algo más o micrófono abierto. ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro saludito de cumpleaños pendiente por ahí? ¿No? Creo que, por anécdota, um, me pasó también en un torneo de Modern que jugaban Limitan y la criatura más grande era una serpiente. Y todos los otros monitos con ciclos son normalmente unos 3-3, son monitos chicos. E intentaban siempre destruir esa serpiente. Y la serpiente tenía Headproof. Y como la serpiente nadie la conocía, nadie la había visto, como solamente lo jugaba Limitan, repartí cualquier infracción porque en más de una partida hubo un casteo ilegal de hacer objetivo algo que no se podía. O sea, como otra experiencia en cuanto a rollback. Gracias, Felipe, por el saludito. Oh, verdad. ¿Puedo arreglar eso si me dan un tiempo? El gorrito. Lo pensé. La versión 3.0 voy a meter ejemplos con el Pack Glacier.
Pero sí, igual tengo ejemplos con esa carta. Un caos. Pero es tan específico. Pucha, ojalá se jugara, como para también tener que sirva ese conocimiento. Ya, calma, voy a arreglar lo del gorrito en un segundo. Y ahora sí. Mira, más cumpleañero que tengo. It's a me, a Mario. Ah, ¿cómo se llama este? Mario Mario. Sí. Entre Talía, Dani y Rafin hay otro efecto de Hater. Sí, llegó el stacks a estándar. Es me, a Mario. Así que eso, chiquillos. Si no hay nada más que comentar, ojalá les haya gustado la presentación. Los dejo con Ivanciño. Buena, Mario. Oye, genialísima. Buena la presentación, perro, de verdad. Me gustaron caleta los apoyos visuales. Así, me gusta ver cartas en las presentaciones, personalmente. Es algo que me gusta mucho.